Hola, imagínate la escena. Llegas al coche cargado con las bolsas de la compra. Sales del supermercado. Los brazos están a punto de caerse y ahí está. Un papelito en el parabrisas. O peor todavía, te llega una carta a Hola, casa carta y certificada. 200 euros. Gracias. ¿Para Golpe firmar? Sí, directo por al favor, firme estómago. aquí. Claro. Y claro, lo primero que haces es lo que hace todo el mundo. Pagas con el descuento del 50%, lo tachas de la lista mental de cosas que te pueden arruinar el día. Y otra cosa. Pues bien, hoy te voy a contar algo que te va a cambiar la perspectiva. Porque lo que muy poca gente sabe, y que los organismos sancionadores claramente prefieren que no sepas, es que un porcentaje bastante considerable de multas en este país tiene algún fallo. Un defecto de forma, un error de procedimiento, algo. No todas, ojo, pero muchas más de lo que te imaginas. ¿Y por qué importa eso? Pues porque cuando te ponen una multa, lo que se abre en realidad es un procedimiento administrativo, con sus normas, sus plazos y sus requisitos. Si alguno de esos requisitos no se cumple, la sanción puede anularse, aunque hayas cometido la infracción. Sí, aunque la hayas cometido. Sé que suena raro, pero es que el Estado, cuando te sanciona, también tiene que cumplir la ley. Y cuando no la cumple, tú tienes razón. Así de sencillo. Escucha. El documento que recibes cuando te notifican una multa contiene información que muy poca gente lee con atención. Y ahí está el primer error. Antes de decidir si recurrir o no, hay que leer la notificación de principio a fin. No para entender qué infracción te imputan, sino para verificar si el procedimiento se ha seguido correctamente. La notificación debe identificar con claridad al agente o al medio técnico que ha levantado la denuncia. Debe indicar la fecha, la hora y el lugar exacto de la infracción. Debe describir los hechos de forma suficientemente precisa. Debe informarte de los recursos disponibles, los plazos para ejercerlos y el órgano ante el que debes presentarlos. Si alguno de estos elementos está ausente, es incorrecto o es ambiguo, ya tienes un argumento. Los errores más comunes que aparecen en las sanciones son más frecuentes de lo que parece. Uno de los más habituales tiene que ver con la identificación del vehículo o del conductor. Si la multa está dirigida a ti como titular del vehículo, pero tú no eras quien conducía en ese momento, la Administración tiene la obligación de seguir un procedimiento específico para identificar al conductor real antes de sancionarte a ti. Si ese procedimiento no se ha seguido, o si se te sanciona directamente sin haber pasado por esa fase, el recurso tiene base sólida. Otro error frecuente aparece en las multas impuestas mediante radares, cámaras de velocidad o sistemas automáticos de control. Estos dispositivos deben estar homologados y deben tener vigente su certificado de calibración. Si el aparato que registró tu infracción no tiene la documentación técnica en regla, la prueba sobre la que se basa la sanción pierde validez. Puedes solicitar esa documentación expresamente en tu recurso, y si la Administración no la aporta o no puede acreditar que el dispositivo estaba correctamente calibrado en el momento de la infracción, las posibilidades de anulación aumentan considerablemente. Las señales de tráfico también son fuente habitual de recursos exitosos. Para que una infracción relacionada con el incumplimiento de una señal sea válida, esa señal tiene que existir, tiene que ser visible y tiene que estar instalada conforme a la normativa. Una señal deteriorada, mal colocada, tapada parcialmente por vegetación o instalada a una distancia inadecuada puede ser argumento suficiente. Si tienes fotografías del lugar que acrediten el estado o la posición de la señal, mejor todavía. Una vez que has revisado la notificación y has identificado algún elemento cuestionable, llega el momento de decidir qué tipo de recurso presentas y cuándo. Aquí aparece el segundo gran error que comete la mayoría de personas: confundir los plazos o no conocerlos. En el caso de las multas de tráfico, tienes 20 días hábiles desde la notificación para presentar alegaciones o recurso de reposición. Si dejas pasar ese plazo, la sanción gana firmeza y ya no puedes impugnarla por la vía administrativa ordinaria. El plazo no se puede recuperar salvo en circunstancias muy excepcionales, así que lo primero siempre es contar los días desde que recibes la notificación y no perder ese margen.
Dentro del plazo, la estrategia más común es presentar un escrito de alegaciones durante el periodo de audiencia, que es la fase previa a que la sanción sea definitiva. Si la multa ya es firme, pero todavía no has pagado, puedes interponer un recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó. Si ese recurso se desestima, el siguiente paso es la vía contencioso-administrativa, que ya implica un juzgado y habitualmente los servicios de un abogado. Para multas de cuantía reducida, ese último paso rara vez compensa económicamente, pero para sanciones graves o que implican pérdida de puntos, puede ser la vía adecuada. El escrito en sí mismo es donde muchos recursos fracasan, no por falta de razón, sino por falta de forma. Un recurso eficaz no es una queja, no consiste en explicar que te parece injusta la multa ni en describir tus circunstancias personales. Consiste en señalar, de forma concreta y ordenada, qué requisito legal o procedimental no se ha cumplido y por qué eso invalida la sanción. Cuanto más técnico y preciso sea el argumento, más difícil le resulta a la Administración desestimarlo sin motivación. Porque la Administración también tiene obligaciones. Si desestima tu recurso, debe hacerlo con una resolución motivada. Si simplemente contesta que el recurso no prospera, sin entrar en los argumentos que has planteado, esa resolución puede ser impugnable a su vez. Hay un argumento que funciona con más regularidad de la que se suele reconocer públicamente y tiene que ver con el principio de proporcionalidad y con la carga de la prueba. En el procedimiento sancionador corresponde a la Administración demostrar que la infracción se produjo. No es el ciudadano quien tiene que probar que es inocente, es la Administración la que tiene que acreditar que los hechos ocurrieron tal y como los describe la denuncia. Cuando los únicos elementos de prueba son el atestado del agente o una imagen de baja resolución, y tú presentas argumentos que siembran dudas razonables sobre la infracción o sobre el procedimiento, la balanza puede inclinarse en tu favor. Aún así, hay situaciones en las que recurrir no tiene sentido práctico. Si la infracción está documentada con claridad, el procedimiento se ha seguido correctamente y no hay ningún defecto formal en la notificación, pagar con el descuento suele ser la opción más racional. El descuento del 50% en el plazo voluntario existe precisamente para incentivar el pago temprano y no tiene ningún efecto sobre los puntos del carné, que se descuentan independientemente de cuándo pagues. Recurrir en esas condiciones alarga el proceso, mantiene la deuda en suspenso, y si el recurso se desestima, pierdes el descuento y acabas pagando el importe íntegro. Lo que cambia la ecuación es cuando hay puntos en juego, cuando la cuantía es relevante, cuando la reincidencia puede agravar futuras sanciones o cuando hay un defecto real en el procedimiento. En esos casos, el tiempo que inviertes en revisar la documentación y redactar un recurso bien argumentado puede tener un retorno muy concreto. Existe también un recurso que pocas personas utilizan y en algunos casos resulta eficaz: la solicitud de documentación antes de presentar el recurso. Tienes derecho a acceder al expediente sancionador completo. Puedes solicitar el acta original del agente, las fotografías del radar o la cámara, el certificado de calibración del dispositivo y cualquier otro documento que forme parte del expediente. Esa solicitud, que se presenta ante el mismo órgano que tramita la sanción, te permite revisar con exactitud qué pruebas tiene la Administración antes de decidir si recurres y en qué términos. En ocasiones, solo con solicitar esa documentación, el expediente se paraliza porque la Administración no puede aportarla en condiciones. Y mira, recurrir una multa no es tan complicado como parece. No hace falta ser abogado, ni tener un máster en administrativo. Básicamente es esto: lees bien la notificación, ves los plazos, detectas si hay algún fallo, escribes 4 argumentos concretos y esperas la respuesta. ¿Que no siempre funciona? Claro que no, no te voy a vender la moto. Pero lo que sí pasa siempre es que la Administración tiene que justificar su decisión. Tiene que demostrar que lo hizo todo bien. Y resulta que cuando alguien les pregunta, hay un montón de veces en que no pueden demostrarlo del todo. Así que la próxima vez que te llegue una multa, antes de sacar la tarjeta y pagar, dale 5 minutos, solo 5, porque igual descubres que ese dinero sigue siendo tuyo. Si el vídeo te ha resultado útil, dale a me gusta, que le dice al algoritmo que esto merece llegar a más gente. Y si tienes una multa ahora mismo y no sabes por dónde empezar, déjamelo en comentarios, veremos qué se puede hacer. Desde aquí, hasta el próximo vídeo.